Futuro sustentable. Te acompañamos con la mirada puesta en el mañana. Quédate con nosotros y entérate de la información más relevante de la actualidad, el medio ambiente y el deporte. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir, te doy la bienvenida a este futuro sustentable. 12:06 en Buenos Aires la hora y la térmica 24:06 en este momento. Despejado, y con respecto a los factores climáticos, con respecto al día que se vive hoy, hay una gran convocatoria en Neuquén porque más de miles de personas se preparan para vivir el eclipse del sol, que ha comenzado y que se espera que a la 1 se ponga totalmente oscuro cuando la luna tape el sol en el norte de la Patagonia. Te doy la bienvenida como todos los lunes de 12 a 14, quien te habla Pablo Gago en la conducción, y por supuesto me van a acompañar en Energía y Minería Sabrina Pont, en la columna Ambiente Claudia Villanueva, en la columna de Sustentabilidad Patricia Marino, y le tenemos que agradecer mucho en la operación técnica a Javier Martínez, que hace posible que este futuro sustentable te acompañe, como te decía, de 12 a 14 todos los lunes. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a la línea directa 4325-2020 o dejás tu mensaje en el 5254-2353. Vía Twitter, seguinos en @fsustentable o en @ecomedios1220. Te cuento que, como te decía, en minutos el eclipse solar se dará en la zona de Neuquén. La luna tapará el sol. Creemos que para la 1:08 estará todo oscuro el norte de nuestra lindísima Patagonia. Te cuento que hay un conflicto sindical en este momento en la zona de Ezeiza. Una protesta bloquea el acceso de autos. Esta semana arranca el tratamiento de la ley del aborto legal y Cristina avisó que no quiere desempatar. Veremos qué pasa porque viene parejo. Así que bueno, estos son los temas del día. Con respecto a lo deportivo, la zona de la muerte está dando sorpresas. Boca empató con Arsenal, River empató con Argentinos Juniors y ayer Independiente perdió con Huracán, en un partido que venía fácil para Independiente, y con una expulsión se desequilibra el equipo de Independiente, se desequilibra el partido y Huracán remonta un 2-0 con todos pibes desde la cantera. A nivel financiero, el gobierno emite deuda en dólares otra vez a la impactante tasa del 16%. Y te digo que el dólar, que ya vamos cerrando el año, en el año subió más del 90% y triplica la inflación. Y con respecto al medio ambiente, que es el tema que nos ocupa, Alberto Fernández ratificó el compromiso con el Acuerdo de París y la adopción del cambio climático como política de Estado. Esto lo dijo en el marco de un encuentro organizado por Naciones Unidas, Reino Unido y Francia junto a Chile e Italia. Anunció que habrá mayor compromiso y, según adelantó en su discurso, dentro de las 9 metas propuestas con miras al 2030, la Argentina limitará sus emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel del 25,7%. Asimismo, el presidente garantizó el compromiso de la Argentina en presentar una estrategia de desarrollo con bajas emisiones a largo plazo, con el objetivo de alcanzar un desarrollo neutral de carbono en 2050. Esto se hizo en la cumbre de gobiernos líderes y hubo muchos actores sociales, civiles, como empresas, academias, pueblos originarios y jóvenes. El sábado se cumplieron 5 años de la famosa firma del Acuerdo de París. Hoy vamos a hablar porque después de 5 años, ¿qué pasó? ¿Cuáles son los temas?
También vamos a hablar de un tema muy importante, porque el agua ahora cotiza en la bolsa de Nueva York. Y también vamos a ver qué pasa en ciertas actividades a nivel agua. Y en materia de sustentabilidad hablaremos con las empresas. ¿Por qué? Porque hay empresas que van mejorando su matriz energética, que van cambiando su matriz energética hacia el futuro. Hay empresas que están apostando fuertemente en la sustentabilidad con la integración a los objetivos del desarrollo sostenible, y hay empresas que también, pese a la pandemia, apuestan en materia de sustentabilidad a educación. Dicho esto, vamos a una pequeña pausa y seguimos en este futuro sustentable. Un país sustentable necesita energía eficiente. Por eso, en YPF Luz, generamos energía con estrictos procesos enfocados en la sustentabilidad de cada operación. En YPF Luz, trabajamos para producir la energía que mueve a todo un país. Todo esto que pasa hoy no se va a borrar nunca de nuestra memoria. En Action Energy nos ocupamos del presente, pero también elegimos pensar en lo que va a pasar después, en el desafío que tenemos por delante, en lo que se viene cuando nos reencontremos. Porque cuando volvamos a salir, toda nuestra energía va a estar ahí para superarlo juntos. Action Energy. Hoy más que nunca, energía de superación. Porque sos de la tierra de la mejor carne del mundo. Carne que elige tu carnicero amigo. Carnicero que sabe que viene de las mejores vacas. Vacas alimentadas con los mejores pastos. Pastos que crecen en nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida para nuestra tierra. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. En Coca-Cola Argentina elegimos convertir la incertidumbre en compromiso. El compromiso de recuperarnos, de salir adelante juntos. Hoy más que nunca, apoyamos a los más de 230.000 kiosqueros y almaceneros con los que trabajamos en todo el país. Porque el futuro lo construimos juntos. Coca-Cola de Argentina. Juntos salimos adelante. En Unilever estamos acá desde hace casi un siglo y siempre con un claro propósito en todo lo que hacemos a través de nuestras marcas, acompañando e impulsando de manera sustentable el desarrollo del país, cuidando nuestra cadena de valor y asegurando que nuestros productos lleguen a millones de hogares. Porque solo si estamos donde hay que estar, es posible acompañar el crecimiento del país. Unilever, desde hace 90 años en Argentina. Minera Andina del Sol, una operación de Barrick y Shandong Gold. Adhiere al programa Hacia una minería sustentable. Grupo Inducer. Desde 1991 ofrece la más alta calidad y eficiencia en monitoreos y estudios de laboratorio para la industria. www.inducer.com.ar. Referencia en la gestión optimizada del agua, de la energía y los residuos. Veolia está comprometida en la lucha contra el cambio climático. Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos, en el agua, la energía y los materiales provenientes de los residuos, recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil. Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos. Para descubrir todas las soluciones clima de Veolia y nuestra oferta de servicios ambientales, visite www.veolia.com.ar. Futuro Sustentable Web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar. Seguimos en este futuro sustentable y hablábamos de cambio climático en la apertura. Primero le vamos a dar la bienvenida a Claudia Villanueva en su columna Medio Ambiente. Buen día, Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo están todos? Todo muy bien, por suerte. ¿Qué se cuenta? ¿Cómo han ido el fin de semana? ¿Cómo viviste esta, digamos, festejo o quinto aniversario
de la adopción del Acuerdo de París, si podemos decir festejo, ¿no? Bueno, mira, en realidad no deja de ser una celebración, porque el Acuerdo de París costó mucho, es muy importante, es muy trascendente, y más allá de la pandemia y de la situación de crisis global desde el punto de vista del estado del arte en el que se encuentra el cambio climático, y las perspectivas a corto plazo, si no se toman iniciativas serias, claramente es una situación muy triste, pero el acuerdo en sí mismo hay que celebrarlo y hay que mejorarlo, ¿no? Sí, constantemente decimos que hay que mejorarlo. ¿Y qué te ha parecido este fin de semana la postura del gobierno nacional cuando Alberto Fernández salió de vuelta a decir que es una política de Estado el cambio climático? Clau. Bueno, que justamente debe ser una política de Estado. Ahora vamos a ver si se dispone desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo y desde todas sus secretarías, la implementación efectiva, y vos sabés que las implementaciones efectivas de las políticas se resumen prácticamente a un punto uno inicial, que es tener no solo la decisión política, sino el presupuesto a estos efectos. Entonces ahí, bueno, entramos en un terreno siempre pantanoso, porque una cosa son las expresiones de deseo o las promesas de campaña o promesas en los primeros años de gobierno, y luego es que efectivamente se direccionen políticas en donde, en este caso, para el cambio climático, la disyuntiva en la que nos encontramos es fomentar las energías renovables o dejar de hacerlo y seguir con el tradicional desarrollo, digamos, del fracking y de las explotaciones hidrocarburíferas, que claramente van a ir de la mano los dos procesos hasta tanto el reemplazo absoluto del consumo de energías tradicionales o energías derivadas del hidrocarburo no se vean suplidas en su capacidad como por las energías renovables. Sí, el ministro Cabandier anunció, después del anuncio, digamos, de Alberto Fernández, que es muy ambicioso este 25,7% de reducción de gases de efecto invernadero. Veremos cómo se puede manejar y cómo se puede trabajar. Clau, ¿me aguardás en línea que tengo a Enrique Martúa Constantinis, director de Cambio Climático en FAR, justamente nuestro invitado del día de hoy? Buen día, Enrique. Pablo Gago y Claudia Villanueva te saludan. Hola, Pablo, Claudia, ¿cómo les va? Bien, la verdad que un gusto tenerte, Enrique, y quién mejor que vos para hablar de cambio climático, entendiendo que el sábado se cumplieron 5 años de la famosa firma de este Acuerdo de París. Primero preguntarte qué pasó desde el Acuerdo de París hasta aquí, cómo lo ves, y después preguntarte también los anuncios que hizo el gobierno nacional en materia de cambio climático, ¿qué te parecieron? Sí, por supuesto. La verdad que desde 2015 hasta la fecha hay muchas cosas que han ido cambiando, muchos progresos, muchas novedades. La creación del Acuerdo de París y su rápida entrada en vigor le dieron un impulso muy grande a muchos desarrollos a nivel internacional. Hoy la energía solar es la forma de energía más económica en todo el mundo, y en gran escala hablamos, y muchos otros avances en materia de ciencia y de tecnología que van avanzando. Obviamente que hay un contexto geopolítico que también desde hace unos cuantos años, al año siguiente del acuerdo, no acompañó, y que tiene que ver con Estados Unidos fundamentalmente, y otros países que se agarraron un poco de esa movida para seguir buscando excusas y retrasar la acción climática. Dicho esto, bueno, ahora nos encontramos a 5 años del acuerdo, y bueno, la pandemia obviamente retrasó y postergó un montón de planes, porque la cumbre de cambio climático tendría que haber sido el mes pasado, y bueno, terminó postergándose para el año que viene, y sin embargo, bueno, se organizó esta cumbre virtual en la cual muchos de los líderes mundiales hicieron nuevos anuncios en materia de ambición climática este sábado, incluido. Y en el caso de Argentina, Enrique, ¿es muy ambicioso ese 25,7%?
A ver, para entender el 25,7%, ese 25,7% es respecto del compromiso anterior, ¿no? O sea, el compromiso anterior hablaba de un tope absoluto de 483 millones de toneladas y ahora lo van a llevar a 359. Lo cual, en mi opinión, es una muestra de ambición, o sea, es una muestra de intención. Hay un cambio significativo. Fíjate que con el valor anterior las emisiones no bajaban, o sea, de hecho las emisiones en 2030 iban a ser más altas que las que tenemos hoy. Con este número se asume que hay un pico en las emisiones en algún punto entre 2020 y 2030, y las emisiones volverían a estar por debajo de niveles de los que tenemos hoy, por ejemplo. Entonces, hay un cambio en la ambición. Yo creo que esto es auspicioso. Ahora no está en línea, no alcanza para estar en línea con 2 grados, mucho menos para estar en línea con 1.5, que es lo que nos dice la ciencia que tendríamos que hacer para poder evitar los efectos más duros del cambio climático. Claudita. Sí, ¿qué tal? Un gusto de hablar con usted. A mí en realidad me preocupa, claro que me preocupa todo, ¿no? Pero me preocupa la ley de presupuestos mínimos, que ha sido muy bien recibida y realmente estamos muy contentos dentro del ámbito jurídico de contar con esta herramienta. Pero ocurre, y no sé si usted comparte conmigo esta opinión, esta sensación, de que es una ley que en principio tiene un formato muy adecuado desde el punto de vista de su estructura legal, pero no deja de ser siempre como difícil de entender que su aplicación sea a nivel federal efectiva. ¿Cómo ve usted esta implementación de esta ley de presupuestos mínimos? La ley de presupuestos mínimos de cambio climático, de adaptación y mitigación al cambio climático, es una ley que apunta específicamente a lo que es la institucionalidad del trabajo en materia de cambio climático. No es una ley que ponga niveles de ambición ni exigencias en esa materia. Más que nada ordena lo que tiene que ver con lo que son las estructuras de funcionamiento para todo esto. Formaliza lo que se había armado hace un par de años como el Gabinete Nacional de Cambio Climático, en donde, bueno, los ministerios, coordinados por el Ministerio de Ambiente, están obligados por la ley a contribuir a todo lo que tiene que ver con estos procesos de compromisos climáticos. De la misma forma, arma o da los marcos para tener espacios de participación de la sociedad civil, que bueno, que todavía quedan por reglamentarse. Entonces, la ley lo que tiene es que es una ley que, más allá de la aplicación que tiene, es una ley que apunta específicamente a la institucionalidad y no necesariamente a la ambición climática. Claro, mi preocupación, digamos, focalizando un poquitito más el planteo, tiene que ver con la manda de planes de respuesta, Plan Nacional de Adaptación y Mitigación. O sea, los planes concretamente requieren de la participación ciudadana, como lo establece la norma, y de un consenso federal y de un trabajo de las provincias. Y a veces es ahí en donde yo siento que hay como debilidades, que bueno, que claramente hay que sortearlas y trabajar en ello, pero es más en lo operativo que en lo institucional a lo cual yo me refería. Por eso, digamos, comparto plenamente con ustedes el comentario, pero el tema de los planes, una vez que bajan a las provincias, eso a veces pienso que va a requerir un doble esfuerzo, ¿no? Por supuesto. En el tema con lo que son los planes, nuevamente, esta ley formaliza lo que son los planes sectoriales y los planes nacionales de respuesta que ya venían armándose o trabajándose durante los últimos 3-4 años. Ahora, el perfil que le busca dar la ley sí va a requerir mucho más esfuerzo,
Y bueno, sobre todo porque no siempre en los sectores, no siempre en todas las provincias hay un respaldo a lo que es la acción climática, ¿no? O sea, esos dificultades siempre están. Y justamente, más allá de la ley, más allá de que exista la ley, hay dificultades porque hay sectores que se sienten amenazados con la acción climática. Sectores que evidentemente tienen que empezar a reducir sus emisiones, transformar sus modos, sus modalidades, y eso normalmente les genera como ciertas, les genera justamente rechazos y hasta incluso reacciones que van diametralmente opuestos a lo que es la acción climática. Claramente, a veces la industria, perdón Pablo, la industria cuando se ve compelida a tener que cambiar estos procesos requiere asistencia económica y muchas veces no es posible o no se dan estas situaciones de asistencia, ¿no? Sí, ahí es muy importante poder tener un entendimiento amplio e integral de toda la situación. Esto no es algo que pueda hacer una empresa sola, esto no es algo que pueda hacer el gobierno solo, esto no se basa en la responsabilidad individual de los ciudadanos, esto tiene que ser todo conjunto, todo a la vez y de muchas maneras. O sea, la industria de hidrocarburos tiene que empezar a replantear una migración, una disminución progresiva. Las industrias automotrices ya tienen anuncios de que va a haber cada vez menos autos a combustión interna y más autos eléctricos o de otros combustibles, y eso también va a generar que ya el petróleo empiece a quedar, no va a tener un lugar para ser utilizado. Entonces, ante todos esos cambios, sí, el gobierno puede incentivar, dar facilidades para los ciudadanos, para las industrias, pero para ir en la dirección correcta. Este año el gobierno ha fijado un precio para el barril de petróleo, le ha aumentado la partida presupuestaria a lo que son los subsidios a los combustibles fósiles. Entonces, eso no va en línea con este compromiso a 2030. Todo lo que se plantee para 2030 tiene que empezar ya, porque los cambios son significativos. Enrique, teniendo en cuenta que en 2014 nadie hablaba de objetivos ceros netos, digamos, hoy ya hay más de 120 países que tienen estos planes y también hay que entender que ya no solo se trata de países, sino también que hay compromisos de ciudades y regiones unidas a este movimiento. Vos recién decías que a nivel nacional está bien, pero también que me parece que hay provincias que tienen que empezar a internalizar, digamos, la acción climática. ¿Cómo ves en el caso de Santa Fe, que hace unos días presentó en la legislatura el proyecto de ley de acción climática? Nuevamente, creo que es sumamente auspicioso adelantarse a estas cosas. Porque esto no deja de ser también una carrera. Y seguir, entonces todos los que empiecen a adelantarse a estos cambios y puedan empezar a prever y planificar. Santa Fe tiene como cierta trayectoria. Santa Fe fue la primera provincia del país en implementar una ley de generación distribuida, que bueno, después tuvo dificultades y demás, pero hay como cierto espacio, por lo menos hasta donde me llega el conocimiento de la provincia de Santa Fe, ha tenido, buenas iniciativas. Y eso realmente es muy bueno. O sea, eso realmente hay que darle justamente ese respaldo, y que también tiene que ver con esto que te decía, una mirada integral y que también se sume a otras provincias. O sea que lo que es más interesante o lo que habrá que ver cómo se da es qué pasa en esas provincias que dependen mucho de las regalías petroleras. Esos van a ser cambios fuertes, esas son conversaciones difíciles. O sea, entonces, bueno, que las provincias empiecen a considerar eso es bueno, porque no nos olvidemos que si por algún motivo que muchos no quieren ver, el mundo
efectivamente cambian, o sea, el cambio va a venir por las buenas o por las malas. Entonces, la oportunidad que estamos teniendo ahora, y todos aquellos que están tomando medidas tempranas en relación a cambio climático, a energías renovables, a cambios estructurales, son los que se van a estar mejor preparados, porque si el cambio viene por las malas, la verdad que el desastre económico y social va a ser mucho peor. Y para cerrar, desde la FARC, ¿cómo han visto este anuncio? Entendiendo que a veces no es suficiente, ¿no? Pero ¿cómo han visto este anuncio del presidente Alberto Fernández, entendiendo que por un lado un anuncio y por otro lado tal vez las políticas no condicen con la acción climática, ¿no? Bueno, ahí justamente como veníamos hablando, lo bueno es que está este anuncio, lo bueno es que viene del presidente. Lo malo es que justamente no está alineado con lo que estamos viendo como políticas de este año, con políticas que están ocurriendo. Y lo incierto es justamente eso, o sea, cuál va a ser el contenido, cuál va a ser el paso a paso que va a detallar el gobierno para llegar a 2030. Eso es lo que necesitamos saber, lo que necesitamos reforzar y que es clave, porque si no, creo que la escuchaba a Claudia que decía, nos quedamos simplemente en promesas que van a ocurrir cuando las personas que están hoy gobernando no van a estar más. Entonces, son cosas que lamentablemente uno tiene que empezar a hacerlo más claro, tiene que ser duro, claro y conciso y transparente en los cómo. Este es el momento, una vez que ya está el anuncio, que como digo, es bienvenido. Bueno, empezamos a hablar de los cómo, porque después va a haber que volver a ajustarlo, va a haber que hacerlo más ambicioso aún. Sí, y nunca terminamos de unificar esa política ambiental con la política, digamos, de industrialización y la política productiva. Enrique, muchísimas gracias por el contacto, abrazo grande, que sigas bien. Pablo, querido, gracias. Hasta luego, Claudia también. Chao, gracias a vos. Y era Enrique Martúa Constantini, director de Cambio Climático en Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que nos hablaba de lo que pasó en los anuncios de este fin de semana, entendiendo que el Acuerdo de París cumple 5 años, y me parece, Claudia, que seguimos sin unificar criterios, ¿no? Sí, pero más allá de eso, también seguimos como siempre mirando para otro lado, como Argentina, porque Europa y este fin de semana todos los medios internacionales han anunciado reiteradas metas muy ambiciosas y casi doblando, digamos, la apuesta con respecto al cambio que están haciendo de la matriz energética o que planean hacer. Y bueno, en ese sentido, la problemática de la reconversión industrial nuestra, si efectivamente no se hace con criterio y rápidamente, vamos a seguir perdiendo capacidad productiva y por lo tanto competitividad. Claudia, vamos a una pequeña pausa y me acompañás después de la pausa, así entramos en algunos temitas, porque les digo a todos, el agua cotiza en la bolsa de Nueva York y en instantes Claudia Villanueva te lo cuenta por Ecomedios. Vamos a una pequeña pausa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Resultados de las quinielas recién sorteadas por Ecomedios, AM 1220 en la ciudad, a la cabeza 3114, en la provincia 1918, en Córdoba 6317 y en Santa Fe 9196. Auspiciado por Carnes Seleccionadas Benito, Tapalqué y Lisandro de la Torre Mataderos, Cristales Antiasalto Mezquita Hermanos, Alcina 2501, Barcacha, tortas y helados todo el año, Rivadavia 2030, fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220, volvemos 15-30 minutos. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días.
Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Estás escuchando a Pablo Gago en Futuro Sustentable. Que el agua cotiza en la bolsa de Nueva York. La verdad que es una noticia sorprendente y la quiero desarrollar con Claudita. Claudita, ¿qué pasa que ya hasta el agua cotiza en la bolsa? Mirá, Pablo, sí, es una noticia, es un notición, como se dice en los medios, pero no es una cosa que nos tenga que sorprender a quienes estamos vinculados con esto, porque ya desde hace un tiempo, y sobre todo el estado de California, que es donde se basó esta iniciativa, ha tenido reiteradas presentaciones y manifestaciones en este sentido. Vos sabés que les recuerdo a la audiencia y los invito a que vean una película que en realidad es un documental que surgió hace unos 7 años, que se llama El Derecho de la Naturaleza, en donde ahí ya se habla sobre los servicios ecosistémicos con el reconocimiento justamente del derecho que tiene la naturaleza, de este mecanismo de pago por el servicio, el PSA, el pago por servicios ambientales, y en particular el Estado de California planteaba en ese documental una fuerte posición respecto a la necesidad de monetizar este recurso natural. Y efectivamente, es como vos decís, el 7 de diciembre, hace apenas 7 días de la noticia, este elemento que es vital para la vida en la Tierra y que por lo tanto, además, su característica de ser escaso, fruto del cambio climático, esto que veníamos hablando en la nota anterior, terminó en una situación que es transformarlo en un nuevo commodity, ¿sí? La denominación de este commodity dentro del ámbito bursátil es NQH20, que es el índice Nasdaq Vails California Water Index, y este precio estaba en aquel momento en que se dio la apertura del día lunes a $487 el acre-pie, que es una medida que se utiliza para los volúmenes de líquidos en los Estados Unidos, equivalente a, para nosotros aproximadamente en 1.200 metros cúbicos. Ahora, yo me pregunto esto porque el oyente debe estar haciéndose esa pregunta. ¿El acceso al agua era un derecho? Es un derecho humano. Por eso, pero digo era porque me parece que yo me estoy preguntando ahora, ¿es o era? Porque ahora pasa a ser un commodity. Bueno, ese es el gran dilema y la gran incompatibilidad que se va a plantear respecto de este tema, porque justamente en julio del año 2010, las Naciones Unidas, en la resolución 64 de la Asamblea de las Naciones Unidas, consagra el derecho humano al agua y al saneamiento, ¿sí? ¿Y cuál es el alcance de este derecho humano? Acceder al agua potable y limpia, al saneamiento como esencial para la vida de las personas y para la realización de todos los demás derechos, dice la resolución. Vos fijate el nivel de alcance que tiene esto. Ahora, garantizar el acceso al agua, constituyéndolo y consagrándolo como un derecho humano, al cual lo estoy monetizando y transformándolo en un commodity, ¿sí? Que además va incluso, si se quiere, de alguna manera en sentido contrario al ODS 6. Tenemos la Agenda 2030 con los 17 ODS, donde el ODS 6 es sobre el agua limpia y saneamiento, ¿sí? Hasta ese momento, hasta el año pasado, estábamos alineados los ODS con el derecho del acceso humano al agua, pero en este momento, digamos, la escasez está imponiendo las normas de mercado
Y estos 40% de población mundial, que ya sabemos efectivamente que no está accediendo a este recurso y que además se estima en una proyección de acá al 2030 que ese 40% se eleve a casi un 60%, a agua no potable. A ver, hay que hacer un distingo. Una cosa es acceder al agua potable y otra cosa es acceder al agua simplemente, ¿sí? Al agua podemos acceder muchos. Ahora, vamos a ver el nivel de potabilización y esto vinculado con las problemáticas de la salud. Justamente, en esta época de tanta problemática de salud, en esta época de pandemia, hablar de esto me hace mucho ruido, ¿eh? Tal cual, pero además hay otro tema, que no es solamente las cuestiones individuales, la conservación de los derechos humanos, tiene que ver con los sectores industriales, que vos sabés, Pablo, consumen muchas veces lo que se llama el agua oculta, ese agua invisible, porque pocas veces se da a conocer la cantidad de litros de agua que se necesitan para producir una remera de algodón, por ejemplo, ¿sí? Que son más de 60 litros de agua para la producción de una sola remera de algodón. Entonces, y hablamos de la remera de algodón como un elemento propio del recurso natural, que está afín con las líneas, digamos, del uso racional de los recursos y que además se alinea en las políticas que están contrarias al uso de los plásticos y los derivados del petróleo, porque entre usar una remera de nylon, ¿sí? Cuya materia prima es exclusivamente derivada del petróleo, o que tenga un alto porcentaje de nylon en combinación con el algodón, estaríamos de alguna manera protegiendo el ambiente, sería más amigable con el ambiente, si se quiere, la de algodón que la de nylon, ¿verdad? Yo creo que esta noticia, te digo la verdad, va a traer mucho, digamos, ruido, va a traer mucho que hablar, pero también va a empezar a obligar a todos a entender cuál es la huella hídrica, no solo de la industria, de cada uno de los consumos, de cada uno de los productos que nosotros vamos consumiendo. Claudi, me estoy quedando sin tiempo y no quiero dejar de hablar contigo de un tema que no pudimos hablar la semana pasada, que son los fallos de las termoeléctricas de la zona de Pilar. ¿Qué ha pasado en eso? Claro, sí, tal cual. La historia es larga, pero lo cortito es que ahora, el 3 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con los votos de los jueces Hayton de Lonasco, Maqueda, Lorenzetti y Rosati, deja sin efecto la resolución de la Cámara Federal de San Martín. La Cámara Federal de San Martín había revocado la medida cautelar contra el funcionamiento de las centrales térmicas de Pilar. Recordá que esto se llama Pilar y en realidad también es la zona de Villarrosa, donde están Mateu 1 y Mateu 2, que son las dos centrales térmicas que incluso fueron clausuradas en septiembre de este año en razón de la ordenanza de ruidos que adhiere a la normativa provincial de la Provincia de Buenos Aires de la resolución 156 sobre ruidos molestos. Pero más allá de esto, digo, la Corte lo que le dice nuevamente a la Cámara Federal de San Martín es, señores, vuelvan a emitir un nuevo fallo, ¿sí? Esto quedó entonces en esta situación de dictar un nuevo fallo en base al dictamen de la Procuradora Fiscal, que lo que valoró es el posible daño al ambiente, y esto ha sido contundente. Entonces, le dieron la derecha a la acción de queja que había interpuesto la Asociación Juvenil Asociación Civil, que es la actora en estos autos, y que está representada por un conjunto de ciudadanos y afectados por esta cuestión. Ahora, estamos entrando en una etapa seria y claramente no vamos a tener mayores novedades. La situación es que concretamente las dos centrales termoeléctricas se encuentran paralizadas, clausuradas. El motivo es la imposición de estas mejoras que ligan respecto a los ruidos molestos que emite al vecindario y esta obligación de parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a dictar un nuevo fallo con relación a la cautelar que había tomado la Cámara de San Martín. Veremos qué pasa con el nuevo fallo y ojalá tengamos alguna resolución, pues entendiendo que las termoeléctricas en Mateu 1 y 2 están trayendo mucha problemática hacia los vecinos. Claudi, muchísimas gracias, que tengas una excelente semana. Igualmente a vos, saludos a todos. Beso grande. Y era nuestra columnista de ambiente, Claudia Villanueva, que como siempre, muy clarita y nos traía toda la actualidad. Pero me quedé pensando, ¿qué pasa que el agua cotiza en la bolsa de Nueva York? Y vamos a hablar del tema agua después de la pausa con nuestra querida Sabrina Pon. Un país sustentable necesita energía eficiente. Por eso, en YPF Luz, generamos energía con estrictos procesos enfocados en la sustentabilidad de cada operación. En YPF Luz,
trabajamos para producir la energía que mueve a todo un país. Todo esto que pasa hoy no se va a borrar nunca de nuestra memoria. En Action Energy nos ocupamos del presente, pero también elegimos pensar en lo que va a pasar después, en el desafío que tenemos por delante, en lo que se viene cuando nos reencontremos, porque cuando volvamos a salir, toda nuestra energía va a estar ahí para superarlo juntos. Action Energy. Hoy más que nunca, energía de superación. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. En Coca-Cola Argentina elegimos convertir la incertidumbre en compromiso. El compromiso de recuperarnos, de salir adelante juntos. Hoy más que nunca, apoyamos a los más de 230.000 kiosqueros y almaceneros con los que trabajamos en todo el país. Porque el futuro lo construimos juntos. Coca-Cola de Argentina. Juntos salimos adelante. Grupo Inducer. Desde 1991 ofrece la más alta calidad y eficiencia en monitoreos y estudios de laboratorio para la industria. www.inducer.com.ar. Revista Futuro Sustentable, el primer medio gráfico de sustentabilidad en la Argentina. Suscríbete en www.futurosustentable.com.ar. Seguimos en este futuro sustentable y te decía que vamos a hablar de minería. ¿Por qué vamos a hablar de minería? Porque recién hablábamos del tema agua, que está preocupante, porque hoy es un commodity, cotiza en la bolsa de Nueva York, y también vamos a hablar de el agua, el uso del agua en el sector minero. Por eso le damos paso a nuestra columnista de minería, Sabrina Pondola. Buen día, Sabri, ¿cómo estás? Hola Pablo, buen día. ¿Cómo están todos? ¿Cómo me escuchas bien, no? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí. Sabri, ahí Claudia, digamos, nos dejó el día preocupante porque empieza a cotizar el agua, ese preciado elemento que necesitamos, no solo para vivir, sino también para producir, ¿no? Uh-huh. Sí, sin duda, y no solo, bueno, nosotros nos compete el tema minero, el tema energético, pero bueno, en todas las industrias, como también bien mencionaba Claudia, el agua es un insumo importante. A veces es parte de la producción y a veces se forma parte de los procedimientos, ¿no? Para la producción de insumos. Sí, y justamente para la producción lo que se necesita también es hacer muchos estudios hidrogeológicos. Y justamente tenemos en línea a Carlos Escatiza, presidente de Hidroar, Sociedad Anónima, y le damos la bienvenida. Buen día, Carlos. Sabrina Pont y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, mucho gusto. ¿Cómo están todos? La verdad que muy bien, Carlos, gracias por tu tiempo. Recién hablábamos de la preocupación de que el agua pasa a ser un commodity, que el agua empieza a cotizar en la bolsa de Nueva York, pero también queremos mostrarle a la gente que la industria se dedica mucho a hacer estudios sobre el agua y sobre todo en nuestra Patagonia, que ustedes tienen mucha experiencia, ¿o no, Carlos? Sí, efectivamente. Las industrias realmente son quienes son los que más invierten en estudios, que finalmente después esos estudios son aprovechados obviamente por quienes lo han pagado, que son ellos, pero gran parte de esos estudios también son utilizados después para el bien común de las comunidades de la región, de las provincias en general, ¿no? Bien. Sí, un caso de ese, que bueno, que yo lo conocí un poco a Carlos, el trabajo que estuvo haciendo la empresa en la Patagonia, por el caso de Chubut, ¿no? Ustedes hicieron muchos estudios en Chubut y de hecho, gracias a, digamos, este tipo de estudios fue encontrada una nueva cuenca. Esto ¿cómo fue? Contanos un poquito cómo fue el trabajo que empezaron a hacer en la cuenca Sacanana. Sí, esto digamos que es un poquito,
este tipo de estudios, generalmente los proyectos, tanto industriales, que pueden ser de distintas características, puede ser en el ámbito petrolero, puede ser en el ámbito minero, pero también ocurre mucho también a veces con las industrias, que se requiere agua para el proceso industrial. Entonces, para eso, bueno, nosotros todos somos una empresa que estamos conformados por unos 30 geólogos y hidrogeólogos, y nuestro trabajo es justamente explorar en zonas remotas donde la información es prácticamente cero. No hay nada de información más que aquella de algún pozo o algunos pobladores que puedan tener en la zona, pero bueno, está muy, digamos, limitada la capacidad que puedan estar tomando un pueblito o un paraje. A partir de eso, nosotros en el caso específico del proyecto de Navidad, en Chubut, es una contratación en el 2005, y empezamos con distintas tareas. Es un proceso gradual, donde uno empieza relevando la zona del proyecto, con toda la información que hay, que casi siempre son los pozos mineros, pozos que se utilizan para el abastecimiento de agua de los equipos y demás, pero de a poco nos vamos expandiendo, principalmente cubriendo la cuenca, que es la unidad de medida del territorio donde uno trabaja cuando habla de agua. Hablamos de cuencas hídricas. Entonces, a partir del 2005, y en distintas etapas fuimos ampliando los diversos estudios, hasta finalmente llegar a una amplia extensión y, digamos, dentro del alcance que uno contempla asegurar la cantidad de agua que necesita el proyecto, nosotros siempre miramos también todo su entorno, porque un proyecto no es viable si para ofrecerse él genera un impacto en una localidad vecina o en algún vecino o en algún usuario próximo a él. Entonces, para eso tenemos que tener muy claro cómo funciona el sistema hídrico en todas sus formas. Bueno, en el 2010, a partir de muchas perforaciones, una inversión muy grande, que estamos hablando por encima de los 3-4 millones de dólares, la empresa invirtió en todo ese tipo de estudios, y con esa información, bueno, nosotros hicimos las presentaciones a la empresa, y la empresa luego, bueno, lo presenta a las autoridades provinciales, y esa información hoy la tiene, digamos, la provincia para analizarla dentro de lo que es el contexto del proyecto minero, pero a su vez la tiene para un montón de otras aplicaciones, porque como les decía, el estudio no se queda solamente en el proyecto, sino que abarca toda la cuenca e incluso cuencas vecinas también, que nosotros estudiamos para ver el entorno en el que se va a necesitar esa agua y qué otras necesidades de agua puede llegar a haber a raíz del inicio de este proyecto. Bueno, un poco así con la historia. Después, nuestros estudios fueron verificados, la provincia contrata a otra empresa para que vaya a verificar y asegurar que realmente nuestras estimaciones eran reales o estaban sobreestimadas, y bueno, esta empresa con otras instituciones que hicieron el estudio pudieron convalidar eso, y bueno, a raíz de eso nosotros hemos continuado en distintas etapas haciendo estudios tanto para la minera, como también muchos trabajos para distintas instituciones de la provincia que necesitan agua en la región, ¿no? Porque, como les digo, nosotros no es que trabajamos solamente con privados, trabajamos muchísimo también con organismos públicos, lo que es explotación de agua. Bien. No, bueno, poniendo un poco en contexto esto que nos comenta Carlos, bueno, ellos trabajaron con la firma que está a cargo del Proyecto Navidad. El Proyecto Navidad es un proyecto, como hemos hablado ya en este programa, de plata muy importante, que está en la meseta de Chubut y que hoy podría, digamos, tener un futuro de desarrollo en la provincia a partir del tratamiento de la ley de zonificación, que es lo que está hoy en debate, ¿no? Y es muy importante estos estudios que se hicieron porque, bueno, uno de los temas o de los cuestionamientos que recibe el sector minero es el uso del agua. De hecho, el gobernador Arcioni tuvo que aclarar en varias oportunidades que no se va a tocar el río Chubut para producir producir en Navidad, producir plata.
Y bueno, esto tiene que ver con lo que nos comentaba un poco Carlos, ¿no? La cuenca Sacá-Nana es otra cuenca, es una cuenca muy grande, y bueno, hacer estos estudios y trae muchas nuevas posibilidades de desarrollo también para este sector de la provincia, porque bueno, cuentan con un caudal importante, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando que se calcula que es esta cuenca? La cuenca tiene unos 3.000 hectómetros cúbicos y el proyecto, digamos, una idea que tiene pensado extraer unos 3,5 hectómetros cúbicos al año. Pero a su vez, existe una recarga del agua subterránea que son de unos 254 hectómetros cúbicos al año. O sea, estamos hablando del 1,5% que se recarga. O sea, ni siquiera uno estaría tomando las reservas de agua que hay. Claro. Por lo cual, digamos que existe agua en cantidades importantes para poder desarrollar este proyecto y varios proyectos más similares a Navidad dentro de la misma cuenca, inclusive. Para que tengan... Carlos, te pido si te podés correr un segundito porque no se te escucha muy bien. A ver, me voy. Ahora sí te escuchamos. Sí, perfecto. No, les decía que para que tengan un orden de magnitud, lo que va a consumir el proyecto Navidad es equivalente a una plantación de unas 100, 150 hectáreas de alfalfa. O alfalfa, podemos poner álamos, podemos poner un montón de especies que más o menos rondan en, no sé, los 1.500, 1.500 milímetros al año, que es lo que más o menos consume cualquier especie de trigo, maíz, alfalfa, girasol. Va a depender un poco de la zona. Como esta es una zona que no tiene que la precipitación, son del orden de los 200 milímetros, necesitaría obviamente un excedente, que es lo que están utilizando en el valle del río Chubut cuando se siembra estos tipos de sembradíos. O sea, estamos hablando de 150 a 200 hectáreas. Y un proyecto como este quizás permitiría, gracias a toda la infraestructura que puede llevar a la zona, podría desarrollarse quizás 500 hectáreas de regadío que hoy son imposibles de regar. Alcanzaría para el proyecto de Navidad, que puede tener su función, pero a su vez podría generar en la zona, por la necesidad propia del proyecto, por un lado, porque van a necesitar insumos, pero por otro lado para un desarrollo que puede servir para la provincia. Y que uno que conoce la zona, aquellos que conocen, que lo caminan, que viven en la zona, saben las posibilidades que existen y que hoy son prácticamente nulas para poder hacer una explotación intensiva de algún sembradío, de alguna forestación. ¿Por qué? Porque no hay caminos, porque no hay energía, no hay medios para poder vender en la zona cerca, entonces se necesita, digamos, un movimiento, transporte. Bueno, todas estas cosas son las que podría llegar a traccionar este proyecto y algunos más que podrían llegar a futuro y que van a estar, porque muchas veces lo que hace un proyecto, sea minero, sea petrolero, sea un grande, arrastra otras actividades que tienen que ver quizás con canteras, pueden ser con sembradíos de, no sé, horticultores, algunas en la zona, que hay, hoy por hoy, hay algunos que son casi inexistentes y cada vez se está perdiendo más, que eso es lo más grave. Porque tanto Sí. Perdón que te interrumpa, y acá hago la última pregunta para ir cerrando. Mi pregunta es, si en el caso de, digamos, de cualquier actividad, ya sea petrolera y minera, se hacen inversiones en estudios hidrogeológicos, ¿correcto? Y se descubren cuencas como la que se descubrió. ¿Por qué a veces el gobierno no informa de estos descubrimientos, como nos acabamos de enterar nosotros, para darle tranquilidad a la comunidad y que se puedan desarrollar este tipo de proyectos en zonas que a veces necesitan mucho el desarrollo industrial para empezar a recuperar su economía, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, ese es un problema que viene de vieja data, lamentablemente, y que creo... Hay desconocimiento técnico, correcto, convengamos. Sí, hay mucho desconocimiento que, bueno, creo que en estos últimos años recién se ha puesto, digamos, en el tapete, en la comunicación,
del potencial que tendría esa zona. Pero bueno, es un proceso y que realmente a veces cuesta mucho, como gente a veces que no maneja el tema, opina y lo estudiamos, que somos muchos especialistas, que estamos ya muchos años trabajando en esto y damos nuestra garantía como empresa, que uno la empresa tiene 40 años trabajando en la Patagonia, dándole agua a toda la gente de distintas localidades. Uno todo ese valor que fue juntando no lo va a poner, digamos, en riesgo. Entonces, cuando a veces uno escucha que, no sé, asociaciones de médicos, ciertas instituciones de gobierno, a veces también sean de algunas universidades y demás, dicen cosas del agua y no muestran esas evidencias, realmente hace mucho daño y genera mucho miedo, genera muchísimo miedo. Y yo siempre los invito, siempre que tengo la oportunidad de tener así como ahora una posibilidad de comunicar y demostrar, digo, aquellos que están totalmente en contra, que dicen que van a contaminar, que dicen que van a tomarse todo el agua, organicen, pongan a los técnicos especialistas en estas actividades y hagamos un debate, pero con especialistas que realmente puedan resultar lo que uno durante tantos años ha trabajado y ha invertido y ha generado tanto conocimiento. Porque si no es en vano toda esa inversión que queda para poder aprovecharse para la población de la zona, que de repente alguien diga que eso no es así y bueno, de alguna manera se echa a perder todos esos esfuerzos que realmente le darían mucho trabajo y mucho desarrollo a toda la región. Carlos, no tengo más tiempo, pero te lo voy a hacer muy simple. Cuando me duele el pecho voy al médico, no voy a un ingeniero. Sí. ¿Se entiende? Sí. Entonces, más clarito que esto, no estoy en contra de las audiencias, no estoy en contra de las reuniones, al contrario, yo creo que tienen que existir esos mecanismos, pero como bien dijiste vos, consultarle a todos los técnicos, a todos los sectores y sacar las mejores conclusiones. Escatisa, muchísimas gracias, que tengas muy buena semana. Bueno, Gracias, un gusto, Carlos, por la como siempre. comunicación. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y era Carlos Escatiza, el presidente de Hidroar, que nos dejaba en claro el uso del agua en el sector minero en este caso, pero también entender que hay que recurrir a los técnicos y por eso hay que hacer estudios hidrogeológicos y en este caso hasta descubrir una cuenca. Sabri, no tengo más tiempo. Bueno, te saludo, Pablo, nos vemos. Que tengas buena semana y hablamos a ver qué podemos armar para el próximo programa. Beso grande. Dale, nos vemos. Beso a todos. Y era Sabrina Pon, nuestra especialista en minería, que hoy nos traía a Carlos Escatiza, un técnico que nos contaba el estudio hidrogeológico en la Patagonia. Vamos a ir a una pequeña pausa, nos ordenamos y continuamos con este futuro sustentable. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. El gobierno promulgó parcialmente el presupuesto 2021 y con artículos en suspenso. Por otra parte, tras el fuerte rechazo por las clausuras, en el gobierno reconocieron que hay que avanzar con el desarmado de precios máximos. Comienza una semana que puede ser la última de tranquilidad para los dólares alternativos. Atención, información cambiaria. Hasta ahora los grandes ganadores son exportadores que para asegurar el precio de la cosecha gruesa se hicieron vendedores a futuro y han obtenido precios superiores a lo imaginado. Esta va a ser la última semana tranquila del dólar. Las empresas seguirán vendiendo bonos en divisas, lo que abaratará el contado con liqui y el dólar bolsa o el MEP. Además, desde el lunes 21 quedarán en circulación el dinero de las jubilaciones y los aguinaldos. También estarán presentes las compras de los turistas, que se ven obviamente ventajas en el dólar marginal para viajar al exterior, ya que tienen el mismo valor que el solidario, que es al que los cotizan los pagos con tarjeta de crédito. Hasta ahora los grandes ganadores son los exportadores, que para asegurar el precio de la cosecha gruesa se hicieron vendedores a futuro y han obtenido precios superiores a lo imaginado. Las señales de que el verano el dólar puede estar cerca de su final se vieron el viernes cuando el blue o el dólar libre recuperó 3 pesos y cerró a 149. Los dólares alternativos a su vez quedaron sin cambios y cortaron un rally sostenido de bajas. Desde la cotización máxima de 190 cayeron a 142. La idea del ministro
ministro de Economía de achicar la brecha parece haber encontrado un límite, si bien logró reducirla casi un 25%, los $2 que cotizan fuera del mercado oficial aún están por encima del 70% y ese porcentaje sigue siendo una alerta roja para la devaluación. Las reservas de libre disponibilidad están a merced de la base monetaria, es decir, de los pesos que pueden comprarlas. La operación matemática indica un dólar reserva de 130, es decir, una devaluación del 51% equilibraría estos dos indicadores. El augurio de los apostadores colocaba el Dow Jones a 500 y el Nasdaq por encima del 0,50. Las bolsas europeas acompañan el crecimiento de Europa. En Oriente, donde ya estaban operando las bolsas, el Nikkei de Tokio subía 0,52, mientras Hang Seng en Hong Kong perdía un 0,20. Por supuesto, también están en alza el petróleo en el mundo. Vamos a ampliar esta información. Luciana Giordano, Econoticias. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM número 117924. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. Lo que pasó en el fin de semana. Lo que tenés que saber para la semana. Actualidad, medio ambiente, deportes y más. Con la voz de Pablo Gago, todos los lunes a las 12. Seguimos en este futuro sustentable y ahí cuando estaba la cortina programa hubo alguna sonrisita porque cuando hablaron del deporte me dijeron no hablaste mucho de fútbol, pero no tengo mucho que hablar porque mi querido Independiente iba ganando fácil y bueno, cosas que ocurren en el fútbol, quedamos con uno menos, Huracán jugó bien con uno más y bueno, hemos perdido 3-2, así que a los que me dedicaban la sonrisa hago el comentario, no le pongo el pecho a las balas, pero bueno,
es lo que hay y en el fútbol es así. Aparte, en el fútbol parecía que del otro lado la zona venía fácil con San Lorenzo y tampoco ha sido fácil. Así que veremos qué pasa en esta Copa Diego Armando Maradona. Voy a pedirle a Javier que mientras nos ordenamos, que me ponga un tema, porque quiero hablar a la vuelta del tema de relación con inversores, de sustentabilidad y cómo es el desarrollo en estas épocas de pandemia y cómo se están preparando las industrias. Yo solía navegar en mi barca por el mar. No había límites para ver mi destino. Y una noche apareció, en silencio estribó y su boca gigantesca abrió y se me vino. No podía imaginar que me la podía cruzar. La ballena blanca ataca en todos los caminos. Ahora solo estoy aquí. Sé que no puedo salir. Voy en la panza de Moby Dick. En toda esta oscuridad creo que veo a alguien más. Ese tipo se parece a mi vecino. Aquella nena de allá. Le agradezco al amigo Javier Martínez que nos ayuda en la producción, nos ayuda en la coordinación y todo desde el control de la radio para que podamos hacer este futuro sustentable. Le pedí un tema para ordenarnos porque quiero hablar de sustentabilidad, quiero hablar de desarrollo económico, y el desarrollo económico en una industria que quiere ser sustentable viene de la mano de la relación con los inversores. Y me parece que quién mejor que Lida Wam, gerente de relación con inversores y sustentabilidad de Pampa Energía, para contarnos esto. Buen día, Lida. Pablo Gago te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por el espacio. No, muchísimas gracias a vos por atendernos, y me parece que cuando consideramos la nueva forma de hacer negocios en este mundo hay que hablar de progreso económico de la mano de ser sustentables, y también hay que comunicar este desempeño de sustentabilidad, entendiendo que hay calidad, que hay seguridad, que hay que ocuparse del salud de las personas y el cuidado del medio ambiente, entendiendo que son una empresa eficientemente energética porque son del rubro. Han presentado el último reporte hace poquito, y en este aspecto, ¿cuáles consideras vos que son los aspectos más destacables del último reporte de sustentabilidad? Para mí lo más importante es lo que es material de compañía, es temas de ambiente, temas de comunidad, temas de capital humano. Para mí esos tres aspectos son, digamos, los más materiales en nuestra industria, en nuestra compañía, donde nos movemos. Ambientales por obvias razones. Nosotros somos una compañía industrial y tenemos mucho que ver con los recursos naturales. Tenemos una gestión muy consciente de agua, de combustibles fósiles, de emisiones, y tratamos de la mejora continua, de incorporarlo, de cada año ver qué se puede hacer para contribuir a que el impacto sea lo más ameno, menor posible, ¿no? Todas las compañías, en largo plazo, esto es una compañía que está pensada para el largo plazo, y la idea es que en el largo plazo el impacto sea lo menor posible, lo más amigable al medio ambiente. Esa parte es la más difícil, te diría, porque es un tema tabú, es muy difícil de hablar, y muy difícil de cuantificar seriamente. En Pampa la gestión de calidad, seguridad, medio ambiente y salud se toma muy en serio eso, y cada año tratando de incorporar otros indicadores y mejorar la exposición, la transparencia de nuestra gestión. Qué importante lo que me decís, Lida, perdón que te interrumpa, muy importante lo que me decís y cómo lo encarás, porque vos lo decías muy clarito, es tabú,
Y hay muchas compañías que hay veces que le tienen, digamos, podemos decirlo entre comillas, pánico, le tienen miedo a comunicar el desarrollo de su política ambiental. Y en este caso, ustedes no solo le ponen, digamos, el cuerpo, sino también que empiezan a entender que es lo más difícil, pero que hay que hacerlo para entender que podemos hacer negocios transparentes y sustentables, entendiendo que presentan un reporte con indicadores GRI, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Desde el primer día, hace 3 años, empezamos a hacer reporte de sustentabilidad. Esto coincide con como un renacimiento de la compañía. Hace 3 años también estaba la adquisición de Petrobras, entonces empezó como una compañía única y se decidió, bueno, hacer un reporte. Y bueno, cuando uno chequea en varios estándares qué es lo material para la industria energética, especialmente nosotros que estamos en energía eléctrica y hidrocarburos, ambiente es un tema no menor y nosotros queremos hacer sentir a todos que nuestra gestión está al alcance de todos. Todos como viendo el reporte pueden saber qué está pensando el management, qué está pensando en qué variables está viendo, qué es donde puede contribuir, qué acciones podemos hacer. Eso, en ese sentido, la gerencia de CCMS trata de hacer lo mejor posible cada día para hacer esa cercanía más plausible, ¿no? Achicar la simetría de información y que la gente entienda por qué es tan importante el aspecto ambiental, el capital ambiental en una compañía como Pampa. Lida, justamente vos me decías, recién hablabas del management de la compañía. ¿El management de la compañía entiende y ve la relación de ese reporte de sustentabilidad, relacionarlos con los ODS, que hoy son el mandato que tenemos para mejor eficiencia de los recursos, como el agua, los residuos y la acción del clima? Sí, por supuesto. Justamente me encomendaron este trabajo que lo que yo hago es más que nada coordinarlo, porque cada área es muy buena en lo que hace, pero lo que no teníamos era un reporte conjunto de transparencia, de disclosure, como dirían en inglés, que esa palabra todavía no la encontré en español especial, en donde nosotros juntemos todas las partes, lo pongamos amigable y que la gente entienda y que vea nuestra gestión. Se hace mucho tiempo, pero como que no lo presentábamos. Y el management lo ve muy importante, o sea, comunidad. Desde que se inició Pampa, hay una fundación que se dedica a, más que nada, a perseguir una mejor educación. El management lo entendió desde que empezó Pampa, pero nunca nadie sabía, hasta 3 años, más públicamente, ¿no? El trabajo del área de RCE y comunidad es muy fuerte, pero no tan corporativamente. Y fuerte para todos los grupos de interés. O tal vez nosotros nos veíamos solo con uno. No, la idea es verlos con todos. Los grupos de interés de Pampa son muchos, medios, gobierno, nuestros propios colaboradores, proveedores, nuestros propios inversores. La necesidad de un reporte, la necesidad de que el management vea nuestra gestión, surge también de los inversores mismos. Y también se estila de que hay una necesidad y una demanda creciente de la comunidad inversora, de hacer transparente, explicitar tus acciones y tu desempeño ante todos, no solo los inversores, ¿verdad? Así que en ese sentido el management está muy comprometido, pero nada, hasta antes era más puertas adentro, ahora tratando de hacer puertas adentro y puertas afuera también. Ahí tocaste un lindo tema que a mí siempre me interesa mucho, que es el tema de los inversores. Y yo digo que un reporte de sustentabilidad es como los mandamientos que tienen los inversores para después tomar decisiones. Es una muy buena herramienta el reporte de sustentabilidad para que los inversores se sienten y entiendan por el camino que van y por el camino que tienen que ir al momento de definir inversiones dentro de una compañía tan grande y tan integrada como la de ustedes. Sí, yo creo que sí, y esto el manager lo entiende también. Yo entiendo la coyuntura que estamos viviendo hoy, que hoy pueden ser compañías excelentes, pero la macro no ayuda y nada. Pero yo creo que eso va más allá, y en la compañía también. Un inversor de afuera hoy ya cada vez más están tomando en su proceso decisorio de inversión evaluar estos indicadores no financieros. Antes, yo trabajo de esto, nadie se le ocurría preguntarme cuál era la tasa de
turnover, como es la tasa de rotación interna de empleados. Nadie. Y hace 3 años empezaron a preguntar. Y ahora me parece que es una pregunta, es como must. Y todos los inversores al final en el trayecto de ir o no ir por Pampa, te preguntan y me hacen, nos leen los reportes, nos dan feedback, tienen equipos especiales dentro de los equipos de inversión, de decisión de inversión, que se fijan en esto porque es entendible que alguien financiero no haga las preguntas correctas. Bueno, hay equipos especiales que hacen este chequeo. Y yo siempre pongo un ejemplo de en nuestra industria, que nosotros somos una compañía industrial, pasan muchas cosas que no tienen nada que ver con lo financiero. En lo financiero vos podés aprobar con colores, flying colors, como le dicen en inglés. Entonces podés sobresalir perfecto, pero podés fallar en cosas tan mínimas como cuidar tu capital humano, cuidar tu comunidad donde estás asentado tus activos, no cuidar aspectos ambientales, y pasan desastres y que después tienen consecuencias en el valor de la compañía y eso tiene consecuencias en el valor para los inversionistas, con lo cual es un tema creciente y algo que yo noto es un tema creciente y activista, con lo cual a veces tiene cosas buenas y tiene cosas malas, pero yo creo que en integradamente, una visión integrada, una visión de bosque es algo bueno. Está probado, porque ahora sí hay números, ya esto tiene años, hay datos, hay un N significativo, como dirían, yo tengo una formación economista, pero esto no es que salió hace un año y vos estás probando y decís, sí, no, es inconcluso, no. Hay más o menos 10 años de tradición de que hay compañías que están siguiendo estos estándares, que están tratando de hacer más transparencia y acciones en donde vos ves que ellos en el largo plazo les va bien. El valor de la compañía suma. Entonces ya cada vez hay evidencia empírica de que la información no financiera, los actos no financieros, las políticas no financieras, pero que apuntan a otros capitales que son igualmente importantes para la compañía, crean valor. Y eso a los inversores hoy en día cambió. Y con la pandemia es mucho más demandante. Uno creería que con la pandemia la gente no está interesada en estos temas. Mentira. La gente le importa mucho más y es cada vez más demandante de reportes, de transparencia y acciones, aún con este contexto, ¿no? Y a mí eso me pone muy contenta y todos estamos aprendiendo también. Yo aprendo y todos aprenden. Yo creo que la sustentabilidad es un camino de ida, es un camino donde todos los días tenemos que aprender y me parece muy bueno esto que destacabas, que yo estaba convencido también de que el tema de la relación con los inversores y la sustentabilidad es un trabajo de día a día que puede construir a futuro. Para ir cerrando, Lida, ¿cuáles son los compromisos o cuáles son, digamos, los objetivos para el próximo reporte donde vos ves que tienen que focalizar y puntualizar más desde la compañía? Desde la compañía, más que nada, temas de cadena de valor. En Argentina la cadena de valor no está muy bien, ¿cómo diría?, institucionalizado o hay infraestructura para ello, no lo hay. Las pymes, nosotros ayudamos a pymes, pero de una manera no, ¿cómo podría decirlo?, como un proceso o como un programa en sí. Nosotros ayudamos porque sí, porque entendemos que hay lugares en donde es solo ese proveedor y tratando de ayudar como una acción a la comunidad, pero no hay un programa detrás. Y los programas tienen que ver con cuantificación, seguimiento, ayudarlos a profesionalizarse. Hay muchas pymes que tampoco les interesa profesionalizarse y eso es lo grave y tener que ayudarlos a entender por qué es importante. Así que la cadena de valor, yo te diría que es la meta más importante para nosotros hacia futuro. Seguir continuando con el tema ambiental, ver qué podemos mejorar en términos de metas, que es algo muy difícil, porque vos y yo vivimos en este país y es muy difícil poner una meta cuando en el medio pasa de todo. Queremos hacer metas realistas. La coyuntura no te deja, pero lo importante es prepararte hacia el futuro y prepararte, como vos decís, con profesionalismo. Si profesionalizamos el tema de la sustentabilidad, vamos a ir mejorando día a día. Lida, muchísimas gracias por el contacto y la verdad me quedaría horas hablando contigo, pero bueno, el tiempo es tirano. Es tirano, exactamente. Muchas gracias por el espacio y cualquier cosa que necesiten, estamos a contacto. Muchísimas gracias, que tengas buena semana. Igualmente, Hasta luego.
Hasta luego, buen día. Y era Lida Guam, gerente de Relaciones con Inversiones y Sustentabilidad Pampa Energía. ¿Vieron cuando la presenté? Gerente de Relaciones con Inversores y Sustentabilidad. Ahí donde se une la pata de la sustentabilidad de inversores y me parece donde se saca el mejor rédito. Vamos a una pequeña pausa y continuamos con este futuro sustentable. Un país sustentable necesita energía eficiente. Por eso, en YPF Luz, generamos energía con estrictos procesos enfocados en la sustentabilidad de cada operación. En YPF Luz, trabajamos para producir la energía que mueve a todo un país. Porque sos de la tierra donde se amasan los sueños. Sueños del granero del mundo. Un granero del mejor trigo. Trigo que cuidan estas manos sabias. Manos que trabajan nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Esto no es una publicidad de Rexona, es un mensaje para la comunidad. Recordá lavarte las manos frecuentemente con jabón. Usa tu mano no dominante para tocar picaportes, canillas y en el transporte público, porque es muy difícil que luego te toques la cara con esa mano. Tapate la boca con tu antebrazo al toser o estornudar. En nuestras manos está la protección. Lavándolas, nos cuidamos entre todos. Rexona no te abandona. Minera Andina del Sol. Una operación de Barrick y Shandong Gold. Adhiere al programa Hacia una minería sustentable. Referencia en la gestión optimizada del agua, de la energía y los residuos. Veolia está comprometida en la lucha contra el cambio climático. Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos, en el agua, la energía y los materiales provenientes de los residuos, recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil. Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos. En la ciudad de Buenos Aires, Veolia gestiona el servicio público de higiene urbana en la Comuna 1 a través de AESA Buenos Aires. Futuro Sustentable Web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar. Seguimos en este futuro sustentable, la verdad que con muchas noticias, con muchas novedades en materia de sustentabilidad, y le damos la bienvenida a Patricia Marino. Hola Patito, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo están? ¿Cómo están los oyentes? ¿La mesa virtual? ¿Todo bien? ¿Cómo te acostumbraste a eso de la mesa virtual? Es verdad, ya nos acostumbramos a esta virtualidad, a esta manera de vivir, de hacer radio también y de informarlos a todos, ¿no? Y sí, Pablo, la verdad que tenemos que decir que está saliendo bastante bien, con algunos problemitas. Tenemos problemas a veces de conexiones, pero salimos bastante bien y la verdad que con todas las noticias. Pato, te voy a interrumpir porque justamente ahí, gracias a Javier Martínez, tenemos en contacto a Paula Marincioni, gerente global de Ambiente, Salud y Seguridad de San Miguel. Porque te cuento que San Miguel extendió al 67% la cuota de consumo energético que provendrá de fuentes limpias de energía en su complejo industrial en Falmayá, en Tucumán. Así que bienvenida Paula, te saludan Patricia Marino y Pablo Gago, ¿cómo estás? Hola Patricia y Pablo, ¿cómo están? Muy bien, la verdad que bien. Bueno, me alegro, gracias por la invitación. Un gran paso de acción por el clima, ¿o no? Desde la compañía. Sí, la verdad que estamos muy, muy contentos con este nuevo paso que estamos dando
superando el primer paso que fue el 40% del compromiso que habíamos asumido en términos de matriz de energías renovables para nuestra planta industrial en Famaillá. Así que estamos celebrando eso como un logro en el 2020, muy, muy contentos de haberlo conquistado. Paula, y cuando hablamos de este logro, a nivel números, ¿qué significa? A nivel números significa, tenemos, digamos, equivalencias como para que la gente lo entienda mejor. Se trata de 74.000 toneladas de CO2, que es lo que emiten aproximadamente 20.000 autos. Eso es una relación que quizás deja ver más claramente el impacto que tiene esta mejora, y apuntamos a tener el año que viene el 100% de energías renovables para toda nuestra matriz. ¿Escuchaste la cantidad, no, Patricia? Sí, Paula, la verdad que es loable lo que están haciendo, lo que hacen muchas industrias similares, este esfuerzo gigante. ¿Esa provisión de energía es propia? ¿Parte viene de una red de la provincia? Te cuento, esta provisión de energía proviene de haber firmado con Central Puerto un acuerdo entre privados que nos abastece a través de un parque eólico que está ubicado en Córdoba, y que, además de dar empleo localmente, a nosotros nos enorgullece mucho porque sabemos que estamos dando una calidad de producto con energía limpia que va cada vez creciendo, ¿no? Y esto, les cuento también, forma parte de una estrategia nuestra que es central, como prioritaria para los años que vendrán. Los próximos 10 años tenemos una estrategia de acción por el clima, donde incorporar energías renovables es una parte de ella, y también seguir fomentando la puesta en valor de todos los espacios que nosotros tenemos conservados en los lugares donde operamos. Por ejemplo, tenemos hectáreas de bosque nativo en Tucumán, más de 8.000 hectáreas protegidas, que constituyen en sí mismos sumideros de 370.000 toneladas de carbono también. Esto contribuye, como les decía, a la acción por el clima, y además, a partir de este año, ya tenemos nuestra herramienta global para medir los gases de efecto invernadero en todas las operaciones, que yo no sé si Pablo lo comentó antes, pero en Samiel tenemos operaciones en Uruguay, en Sudáfrica, en Perú, y en Argentina se ubican en Tucumán. Paula, cuando vos decís tenemos esta herramienta para medir la huella, ¿es una herramienta que han desarrollado internamente, que han salido a adquirir con algún socio estratégico? ¿Cómo lo van trabajando? Porque es muy buena medida la que están tomando. Sí, en realidad es como la base para tomar todavía más medidas de reducción de los gases de efecto invernadero, sabiendo bien dónde está el impacto mayoritario, pudiendo priorizar las acciones que nos quedan por tomar para seguir reduciendo esta huella de carbono, ¿no? Y en relación a tu pregunta, nosotros la elaboramos internamente con ayuda de consultoría ambiental especializada para poder unificar de alguna manera. Ya veníamos viendo inventario de gases de efecto invernadero, pero por ahí de manera aislada. Ahora lo que hicimos fue unificar para todas las operaciones, que como ustedes sabrán van desde el vivero. Nosotros tenemos toda la cadena de valor integrada en términos de la fruta fresca, fruta fresca, ingredientes naturales que comercializamos y que producimos, que van desde el vivero hasta el empaque, a las plantaciones. Luego, si se trata de fruta fresca, incluye el empaque. Si se trata de ingredientes naturales, es la industria, y toda la cadena logística que viene después hasta la puerta del comprador, que por lo general se ubica en el hemisferio norte. Como te decía, esto a nosotros nos va a permitir
tomar buenas prácticas también, empezar a sopesar qué es lo que mejor hacemos en distintos lugares, empezar a copiar aquellas cosas que nos traerán beneficios en términos de reducción de la huella, ¿no? Lo que se hace en Sudáfrica se va a entender mejor en Argentina para poder capitalizarlo, viceversa, como en Perú, en Uruguay. Justamente ahí va la pregunta, si estaban incorporándolo todo a nivel global, veo que sí. Y pregunto, para ir cerrando, ¿objetivos 2021 de la compañía en materia de sustentabilidad? Bueno, nosotros tenemos para 2021 seguir entregando mejoras en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero en las distintas operaciones, así como seguir trazando a por lo menos 3 años cuál es el mapa que queremos transitar a raíz de esta este nuevo inventario global que les comentaba antes, ¿no? Entonces es enfocarnos para tomar las decisiones. Ese es un poco ponernos en carrera con eso, ya que tenemos de base la medición 2019. Obviamente que esto se mide año a año, ¿verdad? Luego tenemos como un eje, un foco para el 2021, asegurarnos de que todos nuestros clientes estratégicos puedan seguir adquiriendo un nivel digamos, seguir acompañándolos y logrando el nivel de sustentabilidad que nosotros tenemos y que queremos que ellos también alcancen, ¿verdad? Me parece que eso es clave también para cualquier estrategia de sustentabilidad, ir todos de la mano. Y por otro lado, tenemos un tercer foco que tiene que ver con logística sustentable. Tenemos un programa, estamos aplicando un programa de logística sustentable de la Agencia Nacional de Desarrollo en Uruguay, y ahí creo que tenemos oportunidades de mejora junto con nuestros proveedores, que a veces son pequeñas y medianas empresas, como para aprender juntos e incorporar ya sea tecnologías o gestión para hacer que esos vínculos mejoren en términos de sustentabilidad, traducidos en ahorros de gases de efecto invernadero también. Y ahí está la clave, Paula, no solo mirar puertas adentro en materia de sustentabilidad, sino abrir las puertas no solo a los consumidores, sino trabajar para hacer acrecentar a esos proveedores. Paula, muchísimas gracias por el contacto y será hasta la próxima. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Y era Paula Marincione, gerente global de Ambiente, Salud y Seguridad de San Miguel, que nos contaba no solo el crecimiento y extensión de la cuota de consumo energético, sino los nuevos compromisos que tiene la compañía a nivel Argentina, Uruguay y Sudáfrica. Pato, te pido que te quedes con nosotros. Vamos a una pequeña pausa. Dale, con gusto. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Consejos de prevención de Acord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19, Acord Salud te recuerda. Los síntomas más comunes son fiebre, tos y dolor de garganta. En algunos casos puede provocar dificultad respiratoria más severa y neumonía, requiriendo hospitalización. Consejos de prevención de Acord Salud. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com.
Lo que pasó en el fin de semana. Lo que tenés que saber para la semana. Actualidad, medio ambiente, deportes y más. Con la voz de Pablo Gago, todos los lunes a las 12. Seguimos en este futuro sustentable y agradecerle, como siempre, a nuestra querida amiga Patricio Marino en su columna de sustentabilidad que nos acompaña. Le digo agradecernos porque se quedó después de la pausa para hablar de un tema que venimos hablando durante todo el día, que es el tema agua, y en este caso vamos a hablar de disponibilidad del agua en zonas áridas y vulnerables. ¿Qué te traes entre mano, Pato? ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, mira, vamos a encabezar la columna con el derecho universal que promulgó la Organización de las Naciones Unidas, declarando el agua como un derecho universal y para todos los habitantes del planeta y de provisión gratuita. A partir de ahí se generan un montón de situaciones donde eso es prácticamente de incumplimiento prácticamente imposible. Mira, para hacer un paneo, en el planeta hay 97% de agua que es salina, o sea que prácticamente, salvo algunas excepciones que vamos a ver más adelante, no es un agua de uso aprovechable. Después tenemos un 3% apenas de agua dulce. Pero de esa agua dulce, Pablo, mucha está en lugares inaccesibles o está formando glaciares o permafrost. Por lo tanto, de ese 3% tenemos muchísimo menos todavía. Para tener una idea del total de agua que hay en el planeta, para poder utilizarse, tenemos aproximadamente un 0,007% de disponibilidad de agua. ¿Es menor que el 1%? Sí, por supuesto, sí, es menor que el 1%, en general, de toda el agua, ¿no? Contabilizando también las aguas salitres, ¿no? Por supuesto. Entonces eso ya de alguna manera te dice, bueno, de tanta agua que hay en el planeta, si apenas podemos usar menos del 1%, evidentemente el problema del agua es un problema. Sobre todo, Pablo, se va intensificando el problema con el crecimiento demográfico. Mira, la disponibilidad del agua está, de alguna manera, podés indicarla por habitante, es decir, a medida que vaya creciendo demográficamente el planeta, cada habitante va a tener menos disponibilidad de agua por año o por día. Imagínate que tenés una torta y tenés 5 invitados, después te vienen 10, después te vienen 20, después te vienen 40. No te alcanza. Esa torta no te alcanza. Entonces, aproximadamente hay unos 150 millones de metros cúbicos disponibles por año, pero de alguna manera, insisto, a medida que vaya creciendo la población, eso a cada uno le va a tocar un poquito menos. Te voy a comentar algo que es muy interesante, que es un estudio que se hizo hace 20 años atrás, pero vos fíjate la vigencia que tiene, que la hizo la organización la ONU, ¿no? Donde concluyó, yo te doy nada más que el último párrafo del estudio, se hizo una encuesta, entonces le consultaban a cualquier ciudadano, habitante de Nueva York, qué opinaba del problema del agua. Y en términos generales todos contestaban, ¿qué problema? Y esa misma pregunta se la hacían a un habitante de Nueva Delhi, y ese habitante tardaba 15 minutos en contestar cómo hacía para enfrentar el problema del agua. Entonces, esto no cambió mucho. Y este estudio se hizo hace 20 años atrás, o sea que eso no ha cambiado mucho. Las grandes ciudades todavía tienen disposición y disponibilidad de agua, pero hay lugares
que directamente, Pablo, hay 800 millones de personas que no tienen acceso al agua. Claro, mientras a mí no me toque, ¿qué me importa? ¿No? Así clarito, ¿no? Esto significa pobreza y enfermedades, directamente. Y en forma, de alguna que otra forma tangencial, uno de cada 4 personas tiene problemas con acceso al agua, o poca o mucho, pero tiene problemas con acceso al agua. Lo interesante de todo esto es un tema que la naturaleza mucho no nos ayuda. Como diría mi abuela, para colmo, el ciclo hidrogeológico no nos ayuda demasiado. Vos fíjate, el 20% de todas las precipitaciones del planeta, ese volumen de 20% cae en el Amazonas. El Amazonas es un área que tiene apenas 10 millones de personas. Es decir, que los ciclos hidrogeológicos tienen mayor precipitación en las zonas de menor densidad poblacional. Después tenés otro ejemplo que también es muy importante, que es el río Congo. Sobre esa cuenca cae el 30% de toda la precipitación de África. Y sin embargo, también tenemos ahí una población, respecto a todos los pueblos que están alimentados por esa cuenca, una población que llega a menos del 10, el 12% de la población del continente. Entonces, eso tampoco nos ayuda demasiado. Y ahora, ¿por qué de alguna manera decimos que el agua cotiza? O bueno, Pablo, el problema, lo que atrae a los inversionistas es la distribución del agua. Tenemos que tener en cuenta que, como esto que decíamos antes, el agua está disponible, pero no en todos los lugares. Hay que hacer disponible que esa agua llegue a los lugares donde no está llegando. Entonces, Patito, justamente ahí es donde quería llegar, y ese punto para ir cerrando es, ¿cómo hacemos para que ese agua esté disponible en los lugares que realmente se necesitan? Mirá, Pablo, depende de las políticas. Yo te voy a comentar 2 ejemplos, por ejemplo, de cómo están haciendo algunos países para resolver esto. Empecemos por Arabia Saudita, que es un país absolutamente con una escasez de agua y una aridez total. Ellos tienen a favor, que tienen el gas superabundante, la mayor planta desalinizadora del planeta. Ellos pueden abastecer a toda su población simplemente utilizando el agua de mar. Pero claro, esto es muy costoso, insume mucha energía, ellos lo pueden hacer, no está disponible en todos lados. ¿Qué está haciendo China, por ejemplo? China está imbuida en un gran proyecto que es el proyecto Sur-Norte. ¿Qué significa esto? Es el proyecto del río Yangtze, en el cual intentan desviar el caudal, porque en la zona sur llueve muchísimo, es muy copiosa, y la zona norte se está secando. Entonces lo que están haciendo es que derivar el cauce en zona centro, zona sur, zona norte, para que pueda llegar. Es un proyecto ambicioso de muchísimos años que ya comenzó, es un proyecto muy de larga data. California, lo que está haciendo, California, el condado de Orange, está reutilizando las aguas hervidas, Pablo. Las está purificando, tiene una planta de tratamiento que las lleva a un nivel de potabilidad o a un nivel de aceptación y las vuelve a inyectar en los pozos profundos, de manera tal que el equilibrio entre extracción e inyección se mantiene siempre constante, y evitando porque acá la intrusión salina en los pozos es un tema que se está dando cada vez más por la eutrofización de los... Pero ¿sabes qué? Decime, cortito, decime. No, digo, y para cerrar, Pablo, te cuento quiénes usan el agua. Bueno, el agua la usa las actividades agrícolas-ganaderos en casi un 70%. La actividad industrial en un 20 y pico, 26, 27. Y las municipalidades, lo que significa para consumo humano, apenas llegan al 10%. Entonces hay que ver en dónde podemos ir optimizando el uso del agua. Como ven, la escala es la última. Ahí va, y tenemos que trabajar en la optimización. Pero ¿sabes qué vamos a hacer, Pato?
y para la semana que viene, así te ahorramos de hacer los deberes, vamos a hablar de la tecnología de desalinización. Me parece que es una tecnología que no se utiliza mucho en el mundo y que se cree más cara de lo que es. Así que si te parece, vamos con eso. ¿Cómo no? Dale. Patito, gracias por estar con nosotros. Beso grande, se te extrañaba mucho, así que buena semana. Igualmente para todos. Y era Patricia Marino en nuestra columna de sustentabilidad, que me dejó un buen tema para la semana que viene. Y vamos a hablar de desalinización. Vamos a una pequeña pausa, nos ordenamos y seguimos en el último bloque de este futuro sustentable. Un país sustentable necesita energía eficiente. Por eso, en YPF Luz, generamos energía con estrictos procesos enfocados en la sustentabilidad de cada operación. En YPF Luz, trabajamos para producir la energía que mueve a todo un país. Todo esto que pasa hoy no se va a borrar nunca de nuestra memoria. En Action Energy nos ocupamos del presente, pero también elegimos pensar en lo que va a pasar después, en el desafío que tenemos por delante, en lo que se viene cuando nos reencontremos, porque cuando volvamos a salir, toda nuestra energía va a estar ahí para superarlo juntos. Action Energy. Hoy más que nunca, energía de superación. Porque sos de la tierra donde la esperanza nunca se pierde. Porque brota desde adentro, como brotan las verduras más ricas. Verduras que cuidan trabajadores apasionados. Apasionados por nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil, vida para nuestra tierra. Seguimos en este futuro sustentable. La verdad, hoy con muchas novedades. El tema de agua nos dejó mucha tela por cortar y el tema sustentabilidad también. Y vamos a hablar de sustentabilidad porque quiero hablar de un tema de que no hemos hablado en el día de hoy, que es el tema educativo. Así que tengo en línea a Victoria Calcaño, jefa corporativa de Relaciones Institucionales en IRSA. Buen día, Victoria. Pablo Gago te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos y te convocamos porque justamente hemos hablado hoy en materia de sustentabilidad de muchos ítems, pero no hemos hablado de educación y quería saber qué ha pasado en este año de pandemia, de cuarentena, con el tema educativo y si ustedes están invirtiendo y van a seguir invirtiendo en esta materia. Sí, nosotros desde Grupo IRSA trabajamos, es uno de los ejes que trabajamos, educación de calidad. Realmente entendemos que este fue un año difícil para la educación, donde todos, tuvimos que adaptarnos desde las instituciones educativas, desde las familias, para conocer a los chicos mismos. Así que es un punto que nos parece súper importante y relevante como para trabajar el año que viene. Así que una de las metas que tenemos para el 2021 es hacer más foco en educación. Entendemos que va a ser necesario para recuperar un poco también los contenidos que quizás no se pudieron abordar durante este año. Así que entendemos que es un punto muy fuerte para trabajar. La palabra recuperación va a ser un desafío y entendiendo que ustedes el fuerte son los centros comerciales que han abierto hace muy poquito, ¿cómo han pasado esta pandemia y cuáles son las noticias que tienen a nivel, digamos, comercial? Sí, fue un año muy difícil, estuvimos muchísimos meses cerrados. En octubre retomamos la actividad, así que, ahora estábamos esperando también las fiestas ansiosos. El negocio se está recuperando, habíamos tenido una baja de 150 locales que tuvieron que cerrar, que no pudieron sostener este tiempo. Igualmente, de todas formas, nosotros no les estábamos cobrando el alquiler, pero hay otros gastos que implica tener un negocio como empleados y demás que muchos no pudieron sostener, pero la buena noticia es que esos 150 locales que se habían desocupado, ya 130 firmaron nuevas marcas, nuevos convenios, así que de a poco recuperando la presencia de los locales en el shopping. Qué buena noticia que se vayan recuperando, digamos, que vayan saliendo de esta crisis en la que estuvimos todos inmersos y que puedan recuperar despacito la actividad. Cuando digo recuperar despacito la actividad, va a fortalecer esta recuperación, a poder volver a, digamos,
a tener estos proyectos educativos y esta inversión social que ustedes hacen en el día a día, van a empezar a recuperar el motorcito para poder acompañarnos no solo de la virtualidad, sino empezar a tomar una modalidad más normal, como quien dice? Sí, nosotros durante todo el año les cedemos siempre espacios a diferentes ONGs para que puedan difundir la tarea que llevan adelante. Este año eso se complicó con el cierre de los shoppings y tuvimos que pasar a la virtualidad, adaptándonos de esa forma y teniéndole los espacios en redes sociales, pero bueno, el alcance no es el mismo en cuanto a cantidad de gente que puede llegar a verlo. Igual estuvo muy bueno para las ONGs y agradecidas y tuvieron buenas repercusiones, pero sí, nos encantaría retomar ya las actividades para hacer acciones presenciales en los centros comerciales, así que también a partir de enero vamos a retomar eso. Estamos apuntando, no te puedo adelantar mucho, pero lo estamos preparando, una campaña importante para febrero y marzo, solidaria, así que ya estamos trabajando en eso para sí, retomar lo presencial que todos tenemos tantas ganas. Entendiendo que ustedes llegan a distintos puntos del interior del país y algunos muy alejados, ¿esto de la tecnología les ha complicado la comunicación para seguir el desarrollo de estos programas? No, no nos complicó, sí, bueno, creo que ninguno estaba totalmente preparado, nos sorprendió a todos y nos tuvimos que ir adaptando, pero no nos complicó, nos tuvimos que adaptar desde el primer momento, apenas vimos cómo se estaba desarrollando el panorama, nos pusimos a disposición para trabajar con las diferentes organizaciones, con los diferentes equipos también para continuar apoyando. Nos sumamos desde el principio al programa Seamos Uno para apoyar desde ahí lo que se estaba haciendo. Hicimos diferentes donaciones, hicimos donaciones a Banco de Alimentos también, que llegaron a miles de personas con alimentos. Nos sumamos al programa Mayores Cuidados. Estuvimos desde un primer momento a disposición para ayudar desde el lugar que podíamos y también mantener el vínculo con las organizaciones con las que trabajamos desde hace ya tantos años. Nos relacionamos con más de 100 ONGs por año en las que tenemos un vínculo directo y hacemos acciones continuamente, así que eso lo mantuvimos a través de la virtualidad. No nos pudimos ver cara a cara como nos gusta o ir a visitar. A nosotros nos gusta, vos sabés, que ir al lugar donde cada uno trabaja, estar ahí, compartir, ver el trabajo desde el lugar. Eso no lo pudimos hacer lamentablemente este año, pero sí estuvimos acompañándolos igual y trabajando juntos. Creo que tal vez ese desafío permitió llegar a más lugares de alguna manera más rápida y bueno, es lo que nos tocó vivir, pero qué bueno lo que nos decías al principio, ¿no? Que van a seguir invirtiendo en el tema de educación de calidad para apoyar el trabajo de las organizaciones, que me parece que es un tema esencial y que no hay que descuidarlo en ningún momento y en ninguna parte del mundo, ¿no? Sí, totalmente. Nuestro apoyo continuó durante todos estos meses, así que así va a seguir y vamos a seguir el año que viene también. Victoria, muchísimas gracias por el contacto y a seguir trabajando. Buenísimo, gracias a vos, Pablo, un beso. Que seas bien, buena semana. Y era Victoria Calcaño, jefa corporativa de Relaciones Institucionales en IRSA, que nos contaba que a pesar de la pandemia se han podido comunicar, se han podido seguir con estos proyectos a nivel sustentabilidad y el trabajo con las organizaciones, dedicándole mucho la inversión al foco educación de calidad, que me parece que es la única manera que podamos mejorar nuestra sociedad y que podamos seguir invirtiendo para construir un mundo mejor. Señores, hemos llegado al final del programa. La verdad que hoy hemos corrido porque hemos tenido muchas noticias, muchas novedades y en este mes de diciembre vamos a tratar también de hacer un resumen de todo lo que ha pasado en el año. Así que no me queda otra que saludarlos y decirles que nos reencontramos el lunes que viene, como siempre, a las 12 por Ecomedios. Chau. Round the sky, quick hands. He looked around the room.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.